Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Saludos amigos y bienvenidos todos a un nuevo espacio de Conversaciones Vitales. Es un gusto en esta hora estar en contacto con usted. Lo hacemos a través de Radio El Libertador, 1210 AM, donde usted puede sintonizarnos y seguir nuestro programa a través del libertador.com.uy. Así también saludamos a todos nuestros seguidores y suscriptores en nuestro canal de YouTube. Les invitamos para que usted también pueda suscribirse y pueda recibir semanalmente un programa distinto, diferente, pero tiene que ver con la vida humana, el cuidado de la salud, temas relevantes para nuestra sociedad. Y hoy tenemos una grata visita nuevamente. Es una persona que ya ha estado con nosotros en anteriores programas. ¿Cómo estás, Alberto? Es un gusto estar contigo en esta hora. Comunicarnos desde aquí, desde Uruguay a Lawrence, Massachusetts, los Estados Unidos. Así que, ¿cómo estás? Saludos, doctor Palpatián. Gracias por la invitación, un placer. Sí, aquí estamos bien, gracias a Dios. Usted que conoce esta área sabe que tenemos mucho frío. Sí, es cierto. Todavía el hielo se está derritiendo, las temperaturas no han llegado a donde disfrutamos del calorcito. Así que un poquito de envidia ya con Uruguay. Sí, mirá cómo estamos con bien. Camisa corta. Camisa corta. Se ve muy bien usted. Bueno, para los que no conocen a Alberto Valle, él es comunicador, es productor, es productor de contenidos de redes sociales, es autor y conferencista, y es productor y participante activo también de un canal de YouTube que compartimos con él. Es un canal que se denomina Temas de Familia. Y temas de familia, usted lo puede encontrar también en las redes sociales a través de @temasdefamilia1. Le invitamos para que pueda también seguir nuestro canal de YouTube. Y en esta hora, Alberto, tú nos has sugerido un tema que nos parece muy relevante. Realmente es un tema de preocupación. Es un tema del cual en esta sociedad y en este tiempo que estamos viviendo lo vemos con mucha frecuencia. Nos está ganando algo. Nos está ganando la obscenidad. Cuando pensamos en la obscenidad, estamos pensando en aquel lenguaje que tiene que ver con lo poco estructurado, con lo poco elegante, con lo bajo, con lo vil, con lo vulgar, con ese idioma que realmente nos llama la atención aún en personas prominentes, claro. Personas del ámbito público, personas que tienen mucha resonancia en las redes sociales. Esto lo vemos en los medios masivos de comunicación, lo vemos en las redes sociales, a través de internet. Bueno, ¿cómo empezamos el tema del fenómeno de la vulgaridad en el lenguaje y en la forma en que nosotros nos comunicamos? Sí, quisiera sencillamente darle continuación a lo que usted ha dicho. Etimológicamente definimos la obscenidad como un término que alude a lo asqueroso, a lo desfavorable, a lo blasfemo, a lo impúdico, a lo indecente. Por supuesto que esto tiene su contexto cultural, social. No todas las culturas, no todas las sociedades definen la obscenidad de la misma manera. Pero a mí me llamó la atención, muy recientemente estaba leyendo a la filósofa y socióloga Renata Salek, creo que estoy pronunciando su nombre bien. En su libro de 2023, ella describe lo que es la era actual y llama que esta era es la era de la obscenidad, la era de la vulgaridad, que está definida básicamente por el individualismo extremo y la normalización de la grosería en la política, en el trabajo, en el arte, en las películas y en la música. En otra palabra, ella define esta edad en virtud de una normalización de la falta de respeto, una búsqueda constante de un egoísta y
centrado en la persona, un deseo de éxito personal, de riqueza material y a menudo desvalorizando lo que es la empatía, desvalorizando lo que es la amabilidad. Y por supuesto, doctor Papatian, que cuando hablamos de todo esto, estamos considerando que estamos sumergidos en una crisis de valores que ya desde hace muchos años nos viene inundando, una crisis de valores que analistas como Joan Leoridan sugieren que vivimos en una época desóntica. Suena un poquito, ¿verdad?, no usual el término, ¿verdad? Pero se refiere a vivir a lo que es después del deber. Una época en la que la responsabilidad no se considera como algo tan valioso como lo considerábamos quizás 30, 40 años atrás. Y por supuesto que esto ha tenido una manifestación cultural, como decíamos, en la música, en los medios de comunicación y muy especialmente, que es donde realmente hemos hecho mayores investigaciones, en lo que es el tema del manejo, el uso, el alcance y el impacto de las redes sociales en nuestros días. Sí, Alberto, uno te está escuchando y realmente es tal cual lo decís. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa con esto? Porque parece que a la gente le gusta consumir este tipo de situaciones, este tipo de lenguaje, forma parte de la cultura y quien se alinea con esta forma de comunicación parece que tiene más éxito en las redes sociales, tiene más likes, tiene más seguidores, tiene más gente que lo sigue, estadios que se llenan con determinadas posturas a través de este tipo de lenguaje. Y parece que eso vende, parece que eso atrae en una cultura que, lamentablemente no se acompaña con una forma de enriquecimiento. Aquí te puedo decir, Alberto, que, por ejemplo, en muchos jóvenes no manejan más de 200 palabras en su vocabulario. Así es. No manejan más que esa cantidad. Entonces, esa gente es la que consume este tipo de situaciones, la que le gusta, la que le atrae y la que continúa escuchando. Entonces, ¿por qué es importante esto? Entonces, analizar este fenómeno. Nuevamente tenemos que referirnos a que ha habido un cambio en el impacto cultural con la obscenidad, la vulgaridad, gracias a las redes sociales, doctor Papatian. Y es que las redes sociales han aportado al mundo y a las sociedades, a la cultura, lo que es el anonimato en el tema de la desensibilización. O sea, la pantalla actúa como un abismo, disminuye la conciencia, el impacto del daño que se produce cuando uno dice palabras soeces, cuando uno dice palabras vulgares, cuando uno se expresa de una manera hasta insultante. Las redes sociales han aumentado el caudal de violencia verbal que tiene que ver con misoginia, a usar despectivamente a la mujer, a los niños y así por el estilo. Es un impacto que ha venido desarrollándose por muchos años y debemos decir que el hecho de las faltas de regularizaciones que tienen que ver con redes sociales ha permitido que una generación como la generación Z se haya visto impactada desde la más temprana edad hasta ya niños que eran niños, pero ahora son adolescentes, posiblemente ya son personas adultas y se han visto expuestas a la normalización de este tipo de contenido. Los algoritmos de las redes sociales manejan esto con muy poca, vamos a decir, mesura, con muy pocos controles, lo cual hace posible que no haya filtros para que lo vulgar, lo insultante llegue hasta las personas y nuevamente se normalice. Hasta el punto que hoy tenemos, por ejemplo, como usted mencionaba, doctor Papatian, a personas que si hace 20 o 30 años atrás se expresaran de la manera en que se expresan el día de hoy, recibirían un total rechazo. Y no estamos criticando a persona alguna política, cultural, del arte o así por el estilo. Solamente queremos utilizar ejemplos para que nos ayuden en la conversación. Por ejemplo, el presidente de Argentina, Milei, ha adoptado una metodología que está basada muchas veces en el insulto, en el ataque a sus contrarios, en palabras que no las puedo mencionar aquí porque realmente serían insultantes para la audiencia,
pero que cuando la dice el presidente Milei, algunas personas sacan hasta una sonrisa y encuentran eso como atrevido, encuentran eso como algo tan cool, le decimos aquí en los Estados Unidos de América. Pero el brutalismo se ha definido así en algunos estudios que ya se han hecho sobre la técnica de Milei. El brutalismo de la comunicación de Milei tiene lo que algunos han llamado una idea redentora de reconstrucción instalada en el marco de un lenguaje ultra radical de pretensión internacional. Y estoy citando al periodista Mario Riorda en su análisis. ¿Y qué decir del presidente Donald Trump? ¿Qué decir del presidente Donald Trump, que realmente se ha hecho famoso por expresiones, por una manera desbordada, una manera de hacer contacto no solamente con sus contrarios, sino con una masa que le sigue y que celebra, aplaude y alaba prácticamente cada cosa que él dice, aunque sea soez, aunque sea vulgar, aunque la expresión nosotros le digamos a nuestros niños no la digas, pero en el marco ideológico de su presentación se ha ganado, vamos a decir así, la aceptación, el aplauso, el recibimiento de un sector, de una cultura que ya ha hecho un cambio en cuanto a lo vulgar. Y lo que antes decíamos, por favor, ¿cómo te atreves a decir eso? Hoy en día lo vemos como, decía hace un momentito, como una muestra de atrevimiento, de desafiar lo normal, de desafiar lo que es corriente. Y eso ha hecho que figuras como estas en la política se hagan famosas. ¿Y qué decir acerca del arte? Especialmente en el área de la música ha habido también un cambio que ha sido posiblemente el más significativo, doctor Papatian. O sea, la música hoy en día ha experimentado un cambio que nos ha llevado a consumir una música más desollada, más con características sexuales continuas, permanentes, que es algo muy interesante porque los seres humanos siempre hemos tratado el tema sexual en el arte, en la música, en la escultura, en la pintura, pero cuando esas expresiones se van más allá de lo artístico y se van a tratar de describir, o sea, a lo descriptivo de lo que es una relación en el término de lo íntimo. Estoy tratando aquí de usar la mayor cantidad de eufemismo posible, doctor Papatian. Entonces nos encontramos con un lenguaje que ofende, en vez de edificar, en vez de educar, en vez de orientar, en vez de celebrar. Pero en vista del cambio cultural que hemos recibido el día de hoy, eso se ve como una manifestación de alguien que realmente está contra la corriente y que está dentro de ese ambiente en el que mucha gente hoy en día está experimentando decadencia. Y podríamos decir que muchos artistas del día de hoy son la representación de esa decadencia. A veces ni cantan bien, doctor Papatian. A veces ni siquiera saben hacer muchas cosas en el escenario, pero la gente lo aplaude porque se ven representados en ellos y esa representación es lo que atrae y lo que lleva a mucha gente a consumir su material. Ahora, esto también, Alberto, es una cuestión de ida y vuelta, ¿no? En el sentido de que, por un lado hay un público ávido de consumir este tipo de lenguajes malsanos, perversos, vulgares, hasta prohibido, como tú decías muy bien, hace 20 o 30 años prácticamente, que estaba fuera de lugar, fuera del contexto, poder hablar de los términos que ahora comúnmente hablamos, pero también crea ejemplo, ¿no? Es decir, por un lado, hay público que está ávido por esto, pero el otro público es digno, está a merced de la imitación, porque si tú ves que personajes prominentes, presidentes, referentes de gobierno, hablan de determinada forma, hablan con un estilo totalmente agresivo, vulgar, malsano, perverso, entonces ese es tu lenguaje. Y si ellos tienen éxito, tú tenés que buscar el éxito también a través de ese lenguaje. Cuanto más perverso, cuanto más vulgar, cuanto más malsano hablas en tu idioma, más obsceno es, parece que tiene más éxito. Entonces es realmente un problema cultural muy importante de la cual hoy estamos siendo testigos aquellos que
bueno, que ya peinamos canas, vos no tantas, pero yo un poco más, que peinamos canas y que no veíamos eso, como tú muy bien decís, hace algunos años, y menos en recintos universitarios, y menos en recintos culturales importantes. Hoy parece que eso, bueno, crea atracción, crea seguidores. Así es, así es. Así es, volvamos, por ejemplo, al tema de la música, y usted se está refiriendo a épocas pasadas, en la que, por ejemplo, en la década de los 50, de los 80, durante esa década, surgieron estándares conservadores que obligaron a los artistas a recurrir mucho a los eufemismos para tratar temas de contenido sexual. Otra vez volvemos a lo sexual, porque es como la parte tabú, la parte misteriosa, la parte que atrae a la gente aún el día de hoy. Se usaba mucho en el folclore y la copla, la obscenidad se limitaba a contextos festivos, ritos de paso, a menudo centrado en lo, si se pudiera utilizar la palabra escatológico, degradante, cómico. Muchas veces se utilizaba ese tipo de doble sentido en el que se decían cosas que la gente tenía que elaborar en su mente y entonces llevarla a una conclusión. Pero claro, la ventaja que tenía, la ventaja que tenía... Sí, adelante, adelante. Sí, digo, Alberto, la ventaja que tenía era que los niños no lo entendían. Porque había que tener una elaboración intelectual para interpretar el doble sentido de la palabra o del mensaje o del concepto que se emitía. Hoy es todo explícito. Claro, hoy ya lo entiende un niño de 4 años. Claro que sí, claro que sí. Y eso comienza a partir de la década de los 80, doctor Papatian, cuando la música especialmente comienza a producir un efecto que llamamos un efecto urbano. La música comienza a reflejar una libertad a partir, sobre todo, de la aparición de expresiones musicales como el rap, como el hip hop, más adelante lo que llamamos el trap y así por el estilo. Ahí aparecen artistas que sienten que estas líneas de comunicación le permiten a ellos una expresividad prácticamente sin fronteras, sin limitaciones. Aparecen profanidades en la música popular que no se permiten, ni siquiera el día de hoy, doctor Papatian, se permiten en la radio regular, en la televisión regular, ese tipo de presentación. Pero este tipo de submundo comienza a progresar y a expandirse. Por ejemplo, aquí en el Caribe, donde yo me crié, hubo una explosión cultural con lo que se llamaba D-Noise. Y ellos comenzaron a producir casetes. Y estos casetes se comenzaban a distribuir entre los muchachos, multiplicándose. También estaban las producciones de lo que se llamaba playero, que eran producciones de rap. O por supuesto, el lenguaje era violencia, era drogas, eran enfrentaciones, eran sangrientos, eran de todo eso. No se podían colocar en la radio, pero era prácticamente lo que podríamos decir el marco de lo que era la red social que tenemos hoy en día, digital. En aquel tiempo era una red que era material, casetes, CDs y todo lo demás. Con el tiempo, esta generación que viene surgiendo de los 80, acostumbrada a este tipo de sonido, comienza entonces a normalizarlo. Y ya para el año 2000 entramos en una explosión urbana que ya deja de lado totalmente lo que usted decía del doble sentido, de los eufemismos, para ser totalmente explícito. O sea, el cambio radical ocurre en lo que podríamos llamar la democratización del streaming, la consolidación de este tipo de música, el reggaetón, el rap, el trap y todo lo demás, el hip hop. Y este tipo de música abarca a una generación que transforma la cultura en la cual vivimos en el día de hoy, ya avanzado el siglo XXI. Entonces hay una prevalencia del sexismo donde, si usted hace un análisis de 62 años de música en países como España, se revela que el sexismo siempre ha estado presente, pero hubo un incremento significativo desde el año 2015 en todo lo que tiene que ver con la música popular, donde prácticamente casi ningún artista popular llega a ser popular, valga la redundancia, si no se inserta en temas de tipo sexistas, o sea, de tipo sexuales. Por supuesto, hay excepciones, pero el lenguaje que hace popular a muchos artistas es precisamente la crudeza
y el llegar a ser comunicadores explícitos de este tipo de material. El control de contenido, por supuesto, en las redes sociales es prácticamente nulo en cuanto a este tema se refiere, y es ahí, doctor Papatian, donde vive, se disemina y prácticamente explota lo que es la vulgaridad, especialmente en el tema de la música. Sí, hay algunas estadísticas que dicen, Alberto, que si una sociedad abarca culturalmente o se llega al 15% de la población, es posible que se llegue a toda esa nación o a toda esa cultura. Y justamente esto que ha comenzado de a poco, que ha generado un ambiente, en principio a través de los cassettes, como muy bien tú señalaste históricamente, así es, se ha convertido en algo que ha ganado a toda la sociedad y forma parte de nuestra cultura. Y entiendo, Alberto, que cuanto más rebasás el límite cultural, tenés que pasar un poco, ¿no? Ese límite para ganar más adeptos todavía. Y parece que ahí está la meta. Sí, doctor Papatian, eso también ha tenido que ver con un cambio radical en las leyes que controlan la mesura en cuanto a las comunicaciones y el uso de la obscenidad. Por ejemplo, fue a mediados del siglo XX cuando las Cortes de Estados Unidos comenzaron a recibir casos de personas que demandaban que se les permitiera más libertad en cuanto a la expresividad. Hasta el año 1994, que se da lo que se llama un caso llamado Ulises. Este caso determinó que una obra debe juzgarse por su efecto dominante como un todo y no por fragmentos aislados. Hasta ese momento, una obra que se quería presentar, digamos, en un teatro, se podía calificar como no apta para menores por el hecho de que tuviera un elemento que fuera obsceno, que fuera vulgar. Pues el caso Ulises dice no, debe juzgarse como un todo. Otros casos, como el caso Roth versus United States, estableció que el material obsceno es obsceno solo si apela al interés pruriente, o sea, al deseo sexual lascivo, lo cual suscribe nada más lo que es, vamos a decir así, obsceno al tema de la sexualidad. Y el caso más importante de todos, doctor Papatian, que es el estándar que se utiliza hoy en día para determinar si algo es obsceno o no, es el caso Miller contra California de 1973. El caso de un señor que demandó al gobierno de los Estados Unidos, especialmente porque él distribuía material de tipo sexual a través del correo y él entendía que no debía ser sentenciado. Se le sentenció por hacer eso, lo cual era prohibido, porque él entendía que su material no era de ese tipo, del tipo vulgar. Entonces todo eso causó una gran conmoción. Vino este caso que definió que la vulgaridad se debía determinar bajo 3 estándares. El primer estándar es un estándar de comunidad. O sea, la persona promedio, aplicando normas locales contemporáneas, encuentra que la obra apela al interés pruriente, o sea, al interés de lo que hablábamos de deseo sexual o del tono sexual que contiene. Lo segundo sería la ofensividad patente. O sea, describe de manera claramente ofensiva una conducta sexual definida por una ley de un estado. Y lo tercero, falta de valor serio. O sea, la obra en su conjunto carece de un valor literario, artístico, político o científico serio. Por supuesto, lo que está diciendo esta determinación de la Corte Suprema de Estados Unidos es que el valor o la calificación de la vulgaridad se debe dar en torno o en base a que una comunidad en un sentido general determine que algo es vulgar o es obsceno. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que a medida que la vulgaridad se va haciendo popular, los estándares para que una comunidad determine que algo es obsceno o que algo es vulgar se van ampliando hasta el punto que, como decíamos al principio, lo que antes censurábamos, hoy en día sencillamente lo aplaudimos. Lo que antes la ley decía, usted está cometiendo una infracción, usted tiene que ser censurado por lo que ha hecho, lo que dice. Ahora, hoy en día, dice, no, la cultura lo acepta. El común denominador de la mayoría de las personas dice que eso está bien, así que está bien.
Ahora, Alberto, entre las últimas consideraciones que yo te quisiera interrogar y saber tu opinión, yo supongo algún oyente te está escuchando y está señalando, sí, lo que dice Alberto Valle es muy cierto. Estamos viviendo en un tiempo con un lenguaje obsceno, con un lenguaje vulgar, con un lenguaje sexista, con un lenguaje agresivo, pero ¿qué puedo hacer yo frente a esto? ¿Me sumo a la corriente y lo naturalizo? Y digo, bueno, todo el mundo lo hace, no es tan malo. ¿O puedo ir contracorriente y tener otra actitud frente a esta avalancha cultural que nos está invadiendo a manera como tsunami? ¿Qué pensás en cuanto a eso? ¿Cómo, desde el punto de vista micro, ya no viéndolo desde una forma macro, en un sentido legal, en un sentido del cambio cultural que podríamos hablar en otro programa, pero desde el punto de vista personal, incluso desde el punto de vista familiar, porque muchos de nosotros tenemos pequeños, tenemos hijos, tenemos nietos, en el cual ellos están inmersos en una cultura que para nosotros, ya con los años que tenemos, puede ser escandaloso. Ellos están naciendo con ese lenguaje debajo del brazo. Entonces, claro. ¿Cómo podemos subsanar esto desde el punto de vista de darle mayor pulcritud a un lenguaje que no sea tan agresivo, tan sexista y tan malsano? Creo que lo primero que tenemos que hacer es crear una conciencia de la importancia de este tema. ¿Por qué es importante? Especialmente pensando en nuestras nuevas generaciones, pensando en nuestros hijos, pensando en la generación Z, la generación que viene subiendo en estos tiempos. La realidad es que, como usted dijo hace un momentito, muchos de nuestros jóvenes creen que para poder trascender exitosamente, para conseguir fama, especialmente a nivel internacional, para conseguir fortuna, es obligatorio los antivalores, lo inmoral, lo prohibido, lo vulgar, lo malsano, lo perverso, lo profano, incurrir en el irrespeto, violentar lugares patrióticos, sagrados, irse en contra de los valores, irse en contra de los símbolos patrios, para tratar de ser virales. Porque la manera de ser viral, que es un término que la tecnología digital nos ha dado, usted tiene que hacer algo que cause rating. Y déjeme decirle por qué estoy utilizando este término, doctor Papatián. Lo importante no es que algo sea bueno o malo. Lo importante es que cause una especie de explosión social que llame la atención. Por eso muchos artistas e inclusive políticos utilizan terminologías que unos aceptan y otros rechazan. Y cuando se produce ese enfrentamiento, entonces los ratings suben. Quiero saber qué dijo fulano, porque lo dijo tan mal que estoy en contra de él. U otros dirán, quiero oír lo que dijo fulano porque me encanta ver que una persona se atrevió a decirlo. Y entonces en ese enfrentamiento comienzan a llamar y a producir la atención. Entonces, ¿qué están buscando nuestros jóvenes el día de hoy? Causar ese tipo de explosión, ese tipo de clash, decimos en inglés. O sea, son falsos paradigmas, modelos que tratan de emular, profesar, son figuras muchas veces descarriadas, descalificadas muchas veces moralmente, que responden a intereses hasta políticos o del bajo mundo, pero que causan esta sensación en unos de rechazo y en otros de bienvenida, y por eso se produce lo que se produce. Entonces, cada padre, cada madre que me escucha, cada joven inclusive que me escucha, debería pensar, ¿es esta la manera en que debemos calificar la popularidad? ¿Es esta la manera en que debo llegar al éxito? ¿Es esta la manera en que debo aplaudir a una persona que puedo calificar posiblemente como un modelo para mis hijos, para mi comunidad? El hecho de que sea histriónico en su lenguaje, en su manera de comunicarse, que sea enfrentativo, que haga cosas que realmente yo mismo descalifico, pero me causan una risita por dentro porque digo, mira lo que se atrevió a decir. Sin embargo, dentro de mi descalificación está también te voy a dar mi atención, voy a buscar lo que dijiste, te voy a escuchar, quiero saber qué pasó ahí. El morbo,
esa atracción de saber lo que pasó dentro de algo que aún nosotros mismos descalificamos, es muchas veces lo que nos lleva en TikTok, en Instagram, en YouTube, a buscar el contenido, a escuchar lo que se dice. Esa canción que desapruebo, que no quiero saber de nada, pero qué es lo que dice, qué es lo que canta, qué es lo que está produciendo el artista. Produce entonces ese tipo de efecto que, por ejemplo, ahora mismo en lo que ocurrió en los Estados Unidos con la presentación de uno de los artistas más famosos que hay en todo el mundo, yo diría, y esta es la conclusión de este servidor, que se buscó a este personaje no tanto por la aceptación que tiene, sino por el tipo de conversación que produce, tanto dentro de los que lo rechazan como de aquellos que lo aceptan. Y ahí vienen los ratings, y ahí viene la atención, y ahí viene que millones de personas se volquen, unos a saber qué dijo porque quiero rechazarlo, y otros a saber qué dijo porque wow, qué tipo que se atrevió a desafiar la normalidad. Muchas gracias, Alberto, por esta iniciativa tuya de tratar esta temática. Gracias por tu sugerencia. Gracias porque nos has versado sobre un tema y nos has puesto en evidencia y en la conciencia de nuestra comunidad y de nuestros oyentes particularmente la gravedad a la que estamos enfrentados. Me quedo con esto último que dijiste, ¿no? El éxito para muchos, lamentablemente, es llamar la atención. Felices aquellos que no necesitan llamadas de atención para ser felices. Y ese es el desafío que cada uno de nosotros tiene. Pero estamos viviendo en una cultura que realmente es peligrosa, de la cual nos tenemos que cuidar, tenemos que velar por las nuevas generaciones. Y este programa y este tema no se agota, vamos a introducirlo también en nuevas producciones, así que nuestro tiempo ha finalizado. Gracias, Alberto, desde los Estados Unidos, en este momento que estás allí, en el estado de Massachusetts, y saludamos a todos nuestros oyentes, deseándoles una feliz semana, y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo espacio de Conversaciones Vitales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Le invitamos para que usted nos siga semanalmente con diferentes profesionales y expertos en diversas ramas del saber para poder aumentar también nuestro crecimiento intelectual, analizar algunas de las situaciones a las que nos vemos enfrentados en este siglo XXI. Será hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.